noches. Vamos a ver hoy en Qué grande es el cine español, Historias de la radio de José Luis Sáenz de Heredia. Quizá yo no soy una persona bastante objetiva para hablar de Sáenz de Heredia, pues aunque es evidente que tengo bastantes amigos entre mis compañeros directores de cine españoles. Mi relación con Sáenz de Heredia durante los últimos 10 años de su vida fue muy cercana. Tuve una amistad, yo creo que evidente con él, iba mucho por su casa. Una de mis películas está asignatura aprobada, dedicada a José Luis Sáenz de Heredia, y entonces quizá no soy la persona idónea para hablar de él, pero no quiero dejar de decir por ello que me parece Sáenz de Heredia uno de los mejores directores de la historia del cine español y que muchas de sus películas, como se decía en los viejos tiempos, han abierto caminos para géneros y para tipos distintos del cine. A él la película que más le gustaba de toda su filmografía era Don Juan, pero a mí, yo siempre se lo discutía, la película suya maestra y redonda me ha parecido siempre Historias de la radio y por eso precisamente la he elegido. Creo que además, vista hoy la película, ese tono amable que parece que tiene a lo largo de sus 3 historias, que ya iremos desmenuzando, me parece que es una película un tanto más sombría. Hay una interpretación realmente patética de José Isbert, quizá uno de los mejores trabajos que ha hecho, y no es todo tan maravilloso como en una primera lectura pudiera parecer. Pero de todo esto hablaremos luego. Yo quisiera que sea precisamente Antonio Jiménez Rico, también compañero de José Luis Sáenz de Heredia, director de cine, quien les introduzca a ustedes la película Historias de la radio. Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo. A mí José Luis Sáenz de Heredia me parece uno de los cineastas de más talento que ha dado el cine español. Y conviene decirlo de entrada, porque como José Luis Sáenz de Heredia tiene una doble personalidad. Por un lado es un cineasta de indiscutible talento, pero lo que no cabe duda es que tiene otro aspecto que le ha marcado toda su vida, que es su vinculación ideológica con el régimen anterior, su vinculación incluso familiar con José Antonio Primo de Rivera y su militancia clara en el sistema político anterior que le hizo a ser el realizador que hizo los 2 grandes, me atrevo a decir, embolados de la época, que fue el dirigir en el año 41 Raza, sobre un argumento del general Franco, y ya en el año 64 creó Franco ese hombre, que era una especie de exégesis de la personalidad del general Franco. Pero yo creo que no conviene que esta personalidad indiscutible de José Luis Sáenz de Heredia, y que no se puede discutir, porque hasta sus últimos momentos fue fiel al sistema que él siempre defendió, oculte o arrincone el talento cinematográfico que él ha tenido indiscutiblemente y que le hizo hacer comedias excelentes, melodramas emotivos, películas incluso religiosas que eran muy de la época y que él también fue uno de los que las cultivó. Y de todas ellas, yo estoy con José Luis, yo me quedo con la que para mí es su obra maestra, que es Historias de la radio. Historias de la radio es una comedia verdaderamente hermosa. Es una comedia divertida, tierna, emotiva, amable, bondadosa, pero fundamentalmente es ingeniosa y con unos diálogos absolutamente sorprendentes. Yo creo que el tiempo ha pasado por Historias de la radio muy a favor de ella, porque con el tiempo la película yo creo que es mejor todavía que en su momento y además adquiere una dimensión que en su momento no se supo apreciar, que es realmente un testimonio pero absolutamente veraz de la España de aquel momento, de la España ciudadana, de la España del barrio burgués de Salamanca, de la España rural. En aquel momento no se percibió que la película fuese algo más que una comedia divertida y hoy día podemos darnos cuenta que es mucho más que eso. Y yo terminaría diciendo que Historias de la radio es un gozo realmente verla, produce regocijo verla, pero sobre todo por el espectáculo interpretativo. En Historias de la radio está una de las colecciones de actores españoles más importante que ha dado el cine. Es un gozo, y yo lo repito la palabra, el ver a José Isbert, a José Orjas, a Guadalupe Muñoz San Pedro, a Pedro Porcel, a Ángel de Andrés, a José María Lado, a José Luis Ozores, a Isabel Pallarés, incluso a los jóvenes actores que intervienen dando una especie de pequeños silvanes a las historias como son Margarita André y Paco Raval, y a esos 2 gordos sublimes que hacen uno de los sketches que sirve también de unión a los demás, que es un sketch que a mí me parece genial, que son Juan Calvo y Juan Vázquez. Yo creo que el espectáculo de ver a todos estos actores, esa colección de voces irrepetibles, voces
curtidas en 1000 escenarios, de 1000 pueblos, y que hace que sean unas voces distintas, no hay una sola voz, no hay un solo estilo uniforme, cada uno interpreta con su estilo propio, con su singularidad, con su peculiaridad. Yo creo que esta película fundamentalmente nos debe de servir, sobre todo a los espectadores más jóvenes, para descubrir ese elenco de intérpretes que el cine español ha tenido siempre y sigue teniendo, afortunadamente. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Te has olvidado nada más de Alberto Romea, que es una cosa... Me he olvidado de muchísimos. Ya, pero sobre todo es que yo creo que probablemente el año de esta película, yo creo que es el mejor trabajo que se hizo. Además estaba ya jubilado. En el cine, y lo tuvieron que volver a insistir Said Heredia para que volviera. Está también con nosotros Miguel Marías. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece a ti Historias de la Radio? Pues yo pienso más o menos lo mismo que vosotros. Efectivamente, me parece quizá la mejor película de Sáenz de Heredia, aunque debo decir que Sáenz de Heredia, que tiene una carrera para mí muy irregular, tiene películas muy interesantes desde el principio, como Patricio midió una estrella, que me sigue pareciendo en el año 34 una película muy insólita. En un género totalmente distinto, Mariona Rebull en el 47 me parece muy bien. Y de la etapa final, que es la que menos me gusta, hay una que me gusta también mucho, que es Faustina, que es del 57. Pero probablemente de todas las que he visto, que no he visto todas las películas que hizo, claro, que hizo muchísimas, esta es sin duda la más perfecta. Muy bien. Eduardo Torredulce, buenas noches. Hola, buenas noches. Añádenos algo de Historias de la Radio antes de que vayamos a verla ahora mismo. Pues nada, yo si se me permite recurrir a mi condición de fiscal, las elevo las conclusiones a definitivas. Me parece una obra maestra y personalmente también la mejor obra de José Luis Sáenz de Heredia. Yo quisiera insistir un poco en que se trata de la clásica película de pretensiones modestas, llena de ingenio, de ternura, de emoción, algo que los cinéfilos, los aficionados al cine, admirado mucho, por ejemplo, en el cine americano. Y esa modestia de ciertas películas, digamos, modestia en el sentido de que no se trata de una película grandilocuente, retórica, sino de un costumbrismo muy pegado a la emoción, pues de películas como Macari o Capra, incluso con algunos toques de Sturges o incluso del propio Billy Wilder, pues le da a esta película un empaque emocional, un empaque muy personal y a la vez, como ha señalado anteriormente Antonio, estoy totalmente de acuerdo, un cierto testimonio de la época, porque en algunos momentos parece casi de cinema verité, aparte de las curiosidades ya para los espectadores que hayan vivido en Madrid, de ver cómo crece Madrid, cómo se ha modificado Madrid, algo que hay que resaltar en casi todas las películas españolas de los años 50, luego 60 también y por supuesto los 40, que eran unas películas muy apegadas a la realidad. Así que me parece que los espectadores van a pasar con nosotros un rato estupendo viendo estas Historias de la Radio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver Historias de la Radio de José Luis Sáenz de Heredia. Yo quiero decir aquí en Televisión Española algo que le dije a él personalmente en varias ocasiones, y es que el tercero de los sketches que componen esta película, aunque es una película que va unida por un sketch en principio, que es el que hacía referencia a Jiménez Rico, realmente son 3 partes, 3 historias, 3 cuentos los que tiene la película, pues que el último en concreto, el del actor Alberto Romea, el que empieza en un pueblecito y termina en los estudios de Radio Madrid, en mi opinión personal, es una de las obras maestras de la historia del cine español, una de esos momentos contados, una de esas media docena de películas que yo he elegido siempre sin ninguna duda. Y nada, como dice Jiménez Rico, que ustedes la gocen porque esta película es una verdadera gozada. Luego nos vemos. Bueno, pues aquí estamos, después de haber asistido a estas historias radiofónicas. Digamos que es una película del año 55, justo en la mitad de la década de los años 50. Y el año que rodó José Luis Sáenz de Heredia esta estupenda película, pues digamos que Simone de Beauvoir ganó el premio Goncourt con su obra Los mandarines.
se estrena el gran suceso cinematográfico del año en España, es la película Mogambo, que es una obra maestra de la censura, además de una obra maestra de John Ford, de la censura española naturalmente, porque cambian un adulterio por un incesto, lo que reconocerán ustedes que no está nada mal. En esa película ya saben que Grace Kelly se hizo hermana del que en la película real era su marido. En cualquier caso, la obra maestra de John Ford la hemos podido ver con incesto y con adulterio, siempre sigue siendo una maravilla de película. Muere Paul Claudel, el dramaturgo francés famosísimo, como saben ustedes, autor del Zapato de Raso, de la Anunciación de María, etcétera. También muere el bacteriólogo Sir Alexander Fleming, el inventor y descubridor de la penicilina, y fundamentalmente también muere una de las grandes leyendas del siglo XX, Charlie Parker, que muere pues ni más ni menos que viendo la televisión en su apartamento. Ya saben que le llamaban Bird, pájaro, y bueno, pues todavía hoy hay grabaciones legendarias como Cherokee, que siguen siendo pues una verdadera maravilla escucharlas. Solo tenía Charlie Parker 35 años al fallecer. Digamos que también muere Alberto Einstein, el científico pues nuestro, muy cercano, muy inmediato, pero que podría compararse a gente como Galileo Galilei o como Newton, sin ir más lejos. También la escritora española Concha Espina. Louison Bobet gana por tercera vez el Tour, que era una hazaña sin precedentes, pero luego ya saben ustedes que ha llegado Indurain y ha ganado 5 veces consecutivas. Muere un actor que tiene una gran repercusión, pero fundamentalmente en Estados Unidos y en mercados de lengua inglesa, que es James Dean. Todavía en España es muy poco conocido, no se han visto sus películas en el año 55, no se sabe nada de Rebelde sin causa, ni prácticamente de Gigante, ni de ninguna otra película, pero bueno, empieza la mitología de James Dean en Estados Unidos. Y fundamentalmente muere Ortega y Gasset, que es uno de los grandes genios españoles del siglo XX, sin ninguna duda, también el pintor Utrillo, francés de ascendencia española. A nivel de deporte, digamos que Fred Galiana se proclama campeón de Europa de boxeo, vence en París a Ray Famechon, y un ciclista español, Guillermo Timoner, mallorquín, gana un campeonato del mundo, uno de los muchos que ganaría a lo largo de su carrera. Muere el escritor norteamericano Robert Sherwood, un gran dramaturgo y un gran guionista para el cine también, el escritor Pedro Mourlane Michelena, y digamos que fallece el premio Nobel Thomas Mann, famoso por su novela de los Brondesbar. Y bueno, pues es un año que, como digo, España en el año 55 queda muy bien reflejada en esta película, que yo decía al principio que ya se puede ver de otra manera. Quizá desde el primer momento, y si ustedes lo han visto, hay una gran sutilidad en Said Heredia. Cuando se alarga un poquito el padre Venancio Marcos, ya Juan Carlos dice, vaya con el curita, se está alargando. A partir de ese momento yo creo que no descansa nunca una visión que no es solo amable de la vida española, sino que vemos que, y ya estamos entrando en la película, que un inventor o una pareja de inventores pues tienen que recurrir para sacar adelante su trabajo pues a la casualidad, a la radio, a un programa, y para eso tienen que perder parte de su dignidad, vestirse de esquimales. Hay un ladrón al que le tienen que dar de comer porque realmente lo que tiene es hambre. Un maestro tiene que también perder su dignidad, ir a un concurso de la radio, pero en fin, lo vamos a ir analizando porque creo que la película es una obra que vista hoy tiene bastantes lecturas, ¿no? Es mucho más distinta, como decía Jiménez Rico, de cuando se veía solo en el año 55. Sí, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho anteriormente Antonio, que la película ha ganado muchísimo respeto y muchísimo más complejidad y más sutileza que quizás a quien lo viera muy pegado a lo que era el año 1955. De todas maneras, aún en el año 55 yo creo que debía de darse cualquier crítico, cualquier aficionado que se enfrentara a la película tendría que darse cuenta, primero, el maravilloso reparto que tenía, aunque insisto, lo que ya dije alguna de las noches pasadas con lo del Bosque animado, es decir, que estamos muy mal acostumbrados a los extraordinarios actores españoles y a los actores de reparto, ¿no? Que esta película, si el Bosque animado era en los años 80 una antología de actuaciones y de interpretaciones, pues esta, como ya habéis resaltado, algunos de ellos jubilados, como parece ser que era ya el señor Romea, el maestro del episodio final, pues es también una verdadera antología. Y luego tiene una prodigiosa escritura, porque cada uno de los tres, vamos a decir, sketch, son como tres mini películas dentro de una película que tiene una temática muy bien urdida, quizás con ese tema de la pérdida de la dignidad, del enfrentamiento, es esa cosa tan rara que se da en la gente que domina los entresijos de la comedia desde mi punto de vista, que es pasar con la facilidad del drama al melodrama y al humor, resaltando los aspectos caricaturescos, inmediatamente los aspectos más humanos, más miserables de la condición humana, por decirlo de alguna manera, y eso lo refleja muy bien, con mucha moderación. Y luego, algo que a mí me gusta mucho en un cineasta, y que en este caso
bueno, creo que se pone de manifiesto que es lo que se conocía como el estilo invisible o la edición invisible, es decir, que prácticamente la huella del director está puesta por su talento, porque escoge bien siempre el lugar de la cámara, porque están bien dirigidos los actores y porque mueve la cámara prácticamente lo imprescindible. Ese estilo invisible característico de Howard Hawks, de McCarthy o de Preston Sturges, de cualquiera de ellos, yo creo que aquí se da con José Luis Sáenz de Heredia con una infinita perfección. Todo está muy bien reflejado, todo está muy bien empastado y todo te llega muy directamente. Es un cine muy directo, sin retórica, que cuenta con sinceridad las cosas que debe de contar, sin ningún tipo de aditamento, y eso para mí, esa sinceridad y lealtad al material que tiene por parte del director, que en este caso además escribió el guión, me parece que es lo que dota a la película de ese estilo muy personal. Y bueno, ya no ahondo en las complejidades de los otros episodios, pues porque eso ya seguimos hablando ahora a continuación. Sí, bueno, yo creo que podríamos hablar por episodios, ¿no? Porque quizá empezar en el primer episodio, pero es que a mí hay siempre cosas que me han chocado ya cuando las vas a ver. Hay una línea de diálogo de Sáenz de Heredia en esta película que dice: no, a mí las comisarías nunca se cierran. ¿Qué pasa? Tiene cosas continuamente... Hay una línea de diálogo que en algún momento es casi surrealista. A mí hay un diálogo que me entusiasma, que es cuando está Ángel de Andrés y José María al lado y van a falsificar el carnet y comentan: no se lo va a creer, si usted no tiene bigote, yo tampoco. Claro. De esos hay muchísimos diálogos. Cuando Tony Leblanc le dice al guardia que le paran en la camioneta y luego le dice: va para Noruega, no sé qué, dice: a la vuelta le traeré un sifón. Ahora, Eduardo, que decía, si es verdad que los actores, esta película a mí me parece que es prodigioso. Yo sinceramente creo que el acierto, con mucho el ser que están muy bien dirigidos, es que están muy bien elegidos. Sí, claro, eso es una parte ya de la dirección. Que es la dirección de actores, el 80% yo creo que es la elección. Porque están tan bien elegidos los actores para cada personaje, que es que cada uno, en el fondo, mantiene su propio estilo y su propia personalidad. Y es asombroso oír la voz, por ejemplo, antes habla de Nicolás Perchicot, que es una voz inconfundible, con Alberto Romea, que es un genio, con Adrián Ortega, con Isabel Pallares, que tiene un sistema y una voz también, una forma de decir muy peculiar, con Guadalupe Muñoz San Pedro. Y luego lo digamos, el sketch ese central, que en principio en su momento es el que tuvo menos elogios, y que visto ahora, a mí me parece que el trabajo de José María Lado, de Pedro Porcel y de Ángel de Andrés es un prodigio. Y yo a veces hago la siguiente reflexión, que le invito a alguno de los espectadores: ¿alguien se puede imaginar alguna de estas escenas de esta película, pues que cuidado que están bien escritas, bien montadas, bien vistas, bien miradas por la cámara, hecha por otros actores? Es que es imposible imaginar. Y yo lo que quería deciros, vosotros ¿recordáis alguna vez a Isbert en una interpretación más patética? Porque Isbert está serio todo su recorrido. Es terrible lo que tiene que hacer ese hombre. Es que hay un momento que la violencia, cuando están los dos esquimales, es que le tira la silla, le pega en la cara, él entra sangrando. Y el momento de su discurso, cuando él dice: puedo hablar, y le habla a nuestro amigo Pepe Orjas, es que, si lo vemos ahora, es que es un patetismo tremendo. Es que es de los esquimales, yo creo que... De una dureza. Es que yo creo que realmente tiene un género que es humor patético, porque es un sketch en que estás constantemente viendo que es un sketch divertido, pero sin dejar de ser patético en ningún momento. Cruel. Y además, en el caso de Pepe Isbert, que evidentemente era un monstruo de la interpretación, con qué facilidad pasa de un momento muy divertido inmediatamente a un momento de un enorme patetismo. Pero claro, yo reconozco que dices: ¿alguien recuerda a Pepe Isbert? Si es que Pepe Isbert está lleno de obras maestras. Sí, sí. Es que, claro, tú dices historia de la radio, evidentemente, pero ¿qué me dices del Cochecito? ¿Qué me dices del Verdugo? ¿Qué me dices de ese...? La Gran Familia. Bueno, ¿y qué me dices de La Vida por Delante? Es que él tiene, vamos, esa escena que tiene Pepe Isbert. Cuando cuenta la pasa que aquí quizá en esas películas, que como en todas estaba genial, porque era un hombre genial, no tenía ese brillo en los ojos, ese tono de voz más opaco. Es que está realmente patético. Es que aquí tiene un momento que realmente está escrito por José Luis Sáenz de Heredia con verdadero talento e inteligencia, que es el monólogo ese que suelta ante el micrófono, hablando con su colega, que ese es un momento para lucimiento de un actor como es él, porque además tiene un ritmo, tiene un tempo, tiene una duración, no es largo ni es corto, y es perfectamente, tiene el arco de la cosa divertida. Y además José Luis Eso era muy de Sáenz de Heredia, ese timing de no pasarse nunca ni de quedarse corto.
fijas, eso lo José tenía Luis muy Heredia bien. tenía un sistema que es que muchas veces adelantaba, o sea que me parece perfectamente lícito, las reacciones de los espectadores con las reacciones de los personajes. Es decir, antes de que el espectador en su casa se haya emocionado, antes él ya ha puesto las reacciones del público de la emisora que cambian la faz, que cambian el rostro y que ya te está diciendo, ojo, que ahora viene un momento que no es nada divertido, que es un momento verdaderamente patético. Y en ese sentido, ese monólogo de don José Isbert es absolutamente ejemplar. Yo querría insistir un poco en un lado, que es que a Heredia se le tiende a reconocer, digamos, la competencia técnica, de decir que es un buen director, pero aquí lo que es muy importante no es que está haciendo muy bien un guión ajeno, sino es que es un guión y un argumento original que, para colmo, son 3 guiones. Se ha inventado 3 historias que están muy bien, que tienen todas que ver y que tienen cosa más rara todavía, y más rara todavía en ese formato, la dimensión exacta, porque es decir, a ninguna de las dos le hacía falta ni 5 minutos más y no le sobra un plan. Y además, si analizas, Miguel, son 3 que son 5. Claro, bueno, son aparte de los dos. A mí, los sketches de unión, el de los gordos está muy bien, el de la pareja historia joven, romántica, la más convencional. gracia. De hecho, es lo único que para mí flojea un poquito. Pero el de los gordos Pero es del mismo el nivel de está los muy otros, bien, y además es una apertura de la película que ya pone en marcha un mecanismo de misterio narrativo. Es una cosa que establece. Y yo creo que eso tenían una tendencia a hacerlo muy bien en los 50, y que quizá por eso haya tan a menudo voces en off del narrador omnisciente que no aparece en la película, esa especie de establecer una complicidad con el público desde el primer momento, y además plantearle que esto podía ir por un terreno y podría ir por otro, que es de lo primero que dice la voz en off. De esto podría ser el principio, pero podría haber empezado a otro sitio, y de hecho nos vamos a remontar más adelante. Entonces, a partir de ahí, como en esas presentaciones de la vida del pueblo de Bienvenido Mr. Marshall, o en otras muchas, creo que casi la mitad de las veces que hablemos de películas de los años 50 va a aparecer una voz en off. Se crea una especie de complicidad con el espectador, que yo creo que esa complicidad existía en los 50 muy a menudo entre los cineastas y el público español, y entra un funcionamiento que es lo que has dicho hace un momento, que es lo mismo que hacía Hitchcock, que es contar con las reacciones que va a tener el público y jugar con esas reacciones. Y yo creo que eso es, en gran parte, es lo que le permite, bajo la apariencia, digamos, de una especie de farsa bondadosa y de una leve sátira de los concursos radiofónicos, en el fondo hace una película que es muy actual, porque es lo mismo que los concursos televisivos de ahora, y destacando muchísimo todo ese lado un poco siniestro y de humillación y de obligar a la gente a hacer cosas ridículas, que además es lo que sienten en realidad todos los personajes, porque hasta los que tienen que hacer algo menos humillante, que son los que tienen que llevar el carnet de identidad y demostrar que son, da la casualidad de que no son, que el que es no tiene el carnet, y que hay entre ellos una relación complicadísima. Y cómo además ha contado esas 3 historias sin repetirse lo más mínimo. A mí, yo creo que eso, aparte de los diálogos, son también perfectos, me parece que es uno de esos modelos de guión dentro de un género muy determinado, y que me parece además mucho mejor que la mayor parte de los guiones muy celebrados de Alle y Scarpelli en las comedias italianas de sketch de los años 60. Pero aparte de ser un modelo de guión, y aceptando lo que decía Eduardo de que es una dirección invisible, que es cierto, porque José Luis Heredia estaba por encima de esas retóricas, es que es un modelo de puesta en escena. Porque a mí me parece, hay una escena que es prodigiosa de planificación y de puesta en escena, que es la subida por la escalera. La subida por la escalera con la pelea de los 2 esquimales está rodada y está planificada de una forma magistral. Y otro tipo de escena, que son todas las escenas de los gordos en la pensión, que es una especie de leitmotiv de la película, cada vez está la cámara en un sitio distinto, cada vez te lo cuenta desde un punto de vista diferente, cada vez no es nada repetitivo, esa especie de vuelta siempre a la pensión y a los 2 gordos haciendo gimnasia siempre es distinta, gracias fundamentalmente a la mirada de Heredia, que siempre los ve desde un ángulo distinto. Yo de estilo, aquí juego con ventaja porque yo se lo he dicho a él en algunas ocasiones y él nunca me dijo ni que sí ni que no. Yo creo que hay, yo siempre decía que su estilo tenía la solidez de Baida y la espontaneidad de Berlanga. Era como una mezcla perfecta entre Baida y entre Berlanga. Él no me dijo nunca ni que sí ni que no, insisto. Pero lo que hablabais de la historia de amor, que evidentemente él sabía que era lo más flojo, pero como él era un profesional, decía, tiene que haber esa historia de amor. Se nota, y él lo comentaba, que el final de la película es el avión que se va.
Ese es el final, ya no aguanta más el ritmo, el vigor y la emoción, la carga emotiva cuando están en Barajas y sale el niño volando con eso. Pero él tiene que volver a cerrar la película con la historia de amor, porque no tiene más remedio. Y la cierra a cerrar otra vez con el chiste. Claro, él decía, y la estructura es muy sencilla, me comentaba. Esto empieza con un chiste que va a unir las tres historias, hay tres historias, y luego meto dos cosas muy típicas españolas de la época, que era una entrevista a un torero y a un futbolista, el fútbol y los toros como los tótems sagrados de España, y luego dos interpretaciones, los 6 que tienen lo de Pepita y Gracia Montes, es decir, que ha metido exactamente todo lo que podía ser en la perfección de la tribu. Y lo que era la radio en aquella claro, lo que era la radio y lo que era casi la sociedad española, o sea que él estaba todo. Lo que pasa que evidentemente la historia flojea un poco más, la historia de amor, porque es una historia un poco más... Sobre todo en comparación. Claro, en comparación sobre todo con esa tercera historia, donde el maestro dice, recordad, dice, no hay ni tiza para escribir, lo hago con el jabón de afeitar, es con lo que se escribe, es decir, que está muy cuidado. Además, la única que es previsible, porque las otras son unas historias, todas ellas absolutamente sorprendentes. Al final, tú estás convencido de que, claro, al maestro le pillan con una pregunta de fútbol y va y resulta que no solo no le pillan, sino que es que era su vida lo que están preguntándole, ¿no? Cuando le da el síncope, pues piensa, no, claro, este le han hundido, pierde todo, y la esta porque tiene la típica cosa, un maestro que sabe muchísimo de historia, de matemáticas, de lo que sea, pero que le importa un pito el deporte, y ahí de repente lo pillan como a mucha gente muy sabia en otras materiales. Pero fíjate qué duro es que no vayas a ganar porque tengas cultura el programa, sino porque al final es una pregunta de fútbol. Eso del pichirri es un hallazgo de guión verdaderamente genial. O sea, ese hallazgo de que el maestro sea pichirri es una cosa realmente que yo cada vez que veo la película, que es una película que por unas razones o por otras yo veo bastante a menudo, porque es una película que me gusta muchísimo, yo siempre digo, es que es una idea verdaderamente portentosa. El día que se le ocurrió a José Luis Heredia este sketch con este truco, claro, es realmente el día que debió decir, bueno, hoy voy a dormir tranquilo. Es que yo creo que todas las películas, y ha dicho algo antes Miguel que me gustaría insistir, están presididas por el elemento del misterio, yo diría incluso del suspense. Que existe un suspense en cada película que te acrecienta el temor, y además lo resuelve bien, porque lo malo de hacer una apuesta fuerte en el cine, sobre todo desde el punto de vista del guión, es que luego no seas capaz de provocar lo que decía Cecil B. DeMille, ¿no? Que una película debe empezar con un terremoto y ir hacia arriba. Bueno, una vez empiezas con un terremoto y se hunden en el underground del tedio. En este caso es que lo supera, porque en el primero no sabemos si va a llegar o no va a llegar el esquimal, con la lucha, como ha dicho anteriormente Antonio, en el esquimal. Pero cuando parece que ya ha llegado, sale otro. Pero es que el interés se hunde cuando va a entrar, después de perder toda la dignidad y todo lo que debe perder un ser humano en esa lucha, hasta romperle el trineo en la cabeza del otro, y ve salir riéndose y dice, bueno, esto ya está hundido. ¿A qué entra el pobre Pepe Isbert? A hacer todavía más el ridículo, que se rían de él, y tiene luego la resolución genial de la reacción del público, que es lo que está deseando el espectador, lo anticipado, como tú dices, las reacciones, pero luego encima es que lo resuelve con el gesto de Bobby de Clanet, tengo usted las 3.000 pesetas, ¿no? El segundo sketch, bueno, el golpe ya de pan con membrillo es absolutamente genial. Digamos también que el comienzo, curiosamente, es mimético, idéntico al de Días de Radio, otra película también de Woody Allen, ¿no? El último, con el golpe de pichirri, pues es igual. Entonces existe una trama de suspense interno dramático, de no saber si se van a conseguir los objetivos, que todo es ganar dinero, porque lo curioso es eso es muy de la época, ganar las 2.000 o las 3.000 pesetas. Eso seguro que al espectador de la época le llegaba muy directamente. ¿Será o no será capaz? No se podían ganar trabajando, o no se podían trabajar de una manera... No, pero había que buscar un aliciente distinto. No hay que olvidar que es que uno de los elementos fundamentales del trabajo de un realizador cinematográfico es la narración. Y José Luis es que era un narrador excelente. Entonces, eso que tú estás diciendo, que es cierto, lo empleaba también en el melodrama, en alguna película de suspense que hizo. Él era un narrador que sabía que para tener al espectador enganchado, atento a la historia que le estás contando, tenía que utilizar estas legítimas armas de la narración para tenerle interesado, porque como hace lo mismo pues cuando hace Los ojos de Jangüellas, por ejemplo, un guión estupendo de Carlos Blanco, o cuando de repente, hasta cuando hace el melodrama del escándalo de Alarcón, o cuando hace hasta una película de cine religioso como era La mies es mucha. En todas las películas él utiliza lo que hay que hacer es que si no lo haces así no eres un buen cineasta, una técnica narrativa que es prodigiosa. Y sobre el tema de Berlanga, que decías, me parece que tú, que es cierto,
el sketch último, sobre todo, está lleno de recuerdos del bienvenido Mr. Marshall de Berlanga. Pues es cierto que hay ciertas, no sé si influencias Sí, claro. o coincidencias, pero claro, también hay que reconocer que José Luis era un hombre mucho menos escéptico que Berlanga, mucho menos ácido que Berlanga. El pueblo de José Luis Sainz de Heredia es un pueblo en que él tiene un punto de vista amable, yo diría que hasta complaciente. En cambio, el punto de vista de Berlanga en Bienvenido es muy satírico, Hombre, muy, es imposible en muy cruel. Bienvenido ver al guardia civil que lo paseen en hombros. No, o sea, no tiene, la verdad es que no tiene nada que ver. Y hasta esas escenas muy similares del pueblo en un acto de solidaridad, entregando cosas o tal, pues el sentido que tiene en la película de Berlanga es uno y el sentido que tiene en la de José Luis Sainz de Heredia pues es el de la solidaridad, de una hermandad casi cristiana. Si no recordamos mal, en el Bienvenido Mr. Marshall se une la colectividad para pedir a los americanos, sí, mientras que aquí es para dar. Para dar, claro. O sea, que ya No, y el además punto de vista hay es un distinto. sketch que es el segundo, el que hace José María Lado, Pedro Porcel y Agenda Andrés, que es casi un cuento, yo diría que casi evangélico. Es decir, es un cuento con moraleja totalmente cristiana. Lo que pasa es que no te carga un poco esa moraleja porque está hecho con un sentido del humor. Es un cuento y como los aquello de actores 4 páginas por la... Sí, de por la O'Henry. vida. Tiene el estilo de O'Henry. Tiene ese estilo, es uno de esos narraciones de episodios. O'Henry. Pero sobre todo es que el personaje del cura, por ejemplo, hecho por Pedro Porcel, tiene una ironía, tiene Fíjate una cuando coña dice, marinera. cuando dice, yo esperaba 20 duros. Sí, sí. Yo esperaba Y el 20 señor burgués que hace José María Lado y el pobre diablo que hace Agenda Andrés, es que ese es un terceto que dentro de que analizas la historia y dices, pero coño, es esta historia casi un cuentecito ternurista y mensajístico y con moraleja un poquito cargante, tal como lo hacen ellos, sin dejar de tener la moraleja, tiene una ironía, tiene una cierta causticidad en algún momento, y a mí el personaje de Pedro Porcel es que me encanta ese cura, porque es un cura... que protege ladrones. Sí, sí, Claro, sí. que es maravilloso. Es un personaje como Fíjate, dice, divertido. es que lo que tiene es hambre, no es por otro motivo. Yo le dejo el pan, luego al final el pan con membrillo es fantástico, claro. El toque que ese da. gaje y luego está muy bien también el trabajo de los colaboradores de Sainz de Heredia, es decir, de Ramiro Gómez, Todos. del decorador, del ambientador, porque hay bastantes decorados en la película y están estupendamente bien ambientados, bien hechos. La luz, el operador es Manuel Berenguer, me parece que es, ¿no? Ballesteros. ¿no? Ballesteros. O Ballesteros, perdón, sí, Ballesteros, sí. ahora no lo recordaba, que me no me he De fijado. todas maneras, Antonio yo creo Ballesteros, que está ese muy lado, digamos, acrítico que se le atribuye a Sainz de Heredia no es cierto. O sea, que dice, a lo mejor no se lo proponía, pero que tiene el tipo de transparencia en la puesta en escena, como le pasa también a algunos directores americanos que pasan por conformistas. Por ejemplo, un caso típico para mí es, digamos, esas comparaciones que se hacen entre Capra y Billy Wilder. A mí me da la sensación de que los elementos que hay en esta película negros, de dar una imagen negra de España, que entonces no debían ni llamar la atención siquiera porque la gente estaba acostumbrada a ese ambiente, pero que lo ves ahora, 40 años después, y en el fondo te preguntas, pero si está dando una imagen horrorosa. Esa imagen de brutalidad, impertinencia, chulanganería que hay por las calles, que están con gente ociosa que se burla y se pelea con un tullido y grito, que se meten allí a fastidiar puramente, Sí. la absolutamente feroz, que es una especie de metáfora de la lucha, la competencia y de la lucha por la supervivencia en la escalera, y que otro te hubiera remachado y te hubiera dicho, mira, qué metáfora tan bonita, aquí esto de repente te lo da en medio de una escena de acción trepidante y mucho muy más cruel, bestia muy cruel, muy que la cruel. mayor parte de las peleas de verdad en las películas de acción. Y luego, por ejemplo, ese lado paradójico, es decir, ahora te parece un cura muy normal y con mucho humor. Te puede parecer que está un cura que puede estar en sintonía con los de las películas de curas de Macari, pero en el año 55 en España los curas no solían ser tan posconciliares. Un cura que está no solo permitiendo, sino fomentando que roben el cepillo de las limonas. Bueno, en el fondo es bastante inverosímil. Y luego hay una imagen de ese propietario hipócrita, pero vamos, porque está en la misa, Misa de 12, claro. de 12 allí, pero es un tipo que no le quiere ni perdonar ni prorrogar al tipo que lo que está intentando robarle para pagarle el alquiler, y que además le ofrece toda esta especie de extrañísimo negocio para pagarle el alquiler, que es toda una cosa, y encima el otro pretende quedarse el dinero él. Bueno, la verdad es que es una imagen de una ruindad, de una tacañería
y de una miseria, que es una cosa también la veíamos otro día hablando de Cielo Negro, que es una componente de la vida española de entonces, que era un grado de pobreza que naturalmente estamos muy lejos y que la mayoría de los jóvenes casi no se la imaginan, ¿no? Es que José María Lado, como dice Miguel, pasa por todo y al final tiene que decir, si te encuentras un ratón, dices, José María Lado hace el ridículo con una dignidad. Es genial, ese eslogan por la parte es digno de Preston Sturges, porque es de los eslogans más... A mí me encanta ese número de José María Lado con esa dignidad de señorón importante haciendo el gilipollas delante del micrófono para llevarse 3.000 pelas, me parece magnífico. Pero todo lleno de observación, además, de la realidad, como dice Miguel, porque eso dice, pero hombre, si es que no me parece nada, dice, no se preocupe usted, que nunca miro el carnet, cosa que es verdad, lo digo yo, vamos, o sea, eso es la tendencia, cuánta gente entra en el fútbol, en cualquier otro sitio enseñando un carnet o subiéndose las papas, ¿no? Yo sé que es un tema que no es, pero ya que hemos hablado de la amabilidad, una amabilidad, del sentido del humor, de la ironía de José Luis, yo creo que, aunque no sea un tema de este debate, tú que les conoció, y yo también reconozco en los últimos años de su vida, por una serie de razones, tuvimos bastante contacto con él, y yo, para mí era un placer estar en su casa charlando horas y horas. Hay que ver con qué sentido del humor, con qué gracia contaba anécdotas de Franco, de raza, de Franco ese hombre, siempre el respeto y la admiración que él le debía de profesar, pero evidentemente con un humor, con una ironía, que era divertidísimo cuando él ha contado multitud de anécdotas. Que quizá mucha gente no lo sepa, pero cuando nos contó, que estabas tú también, cuando pasó Franco ese hombre, que la primera vez la vieron él y Franco solos sentados, y terminó la proyección, y hombre, yo estaba, a ver qué me dice. Y además que Franco, no te olvides que decía, yo veía que a través del brillo de la pantalla, que Franco se había emocionado y se le habían humedecido los ojos. Y tal. Y dice, bueno, vamos bien. Y ya terminó la película y entonces se le encendieron las luces en el Pardo, donde la vieron, en aquel cine que decía que era espantoso. Dice, Franco lo veía todo fatal en las películas, y le dijo, ¿qué? Y me dijo a mí, Franco, usted ha cumplido, Sáenz de Heredia, coño, como si fuera un soldado. ¿Cómo que usted ha cumplido? ¿Le gusta o no le gusta? Dice, no, me dijo eso, usted ha cumplido. Claro, él lo que tenía era un gran sentido del humor y está presente a lo largo de toda su cine. Además, esta película, que no sé si sabéis, la anécdota de por qué se hace esta película es que él estaba trabajando en la coproducción aquella, La princesa de Éboli, sí. Y se llevó muy mal con aquella gente, llegó un día y dejó el rodaje y se fue a Casa Cándido, me parece, a Segovia, y se puso a escribir una película para él y le salió casi de un tirón. Eran 5 episodios, él tenía previsto, si no recuerdo mal, 5 episodios. Por razón de metraje se quedaron fuera 2, que hubiera sido interesante saber si eran tan extraordinariamente bien medidos como dice Miguel, porque la verdad es que toda la película está llena de observaciones. En el episodio que estamos, en el episodio central, el del cura, la reacción que tiene ese miserable propietario desde todos los puntos de vista cuando llega a casa, comprobar si le ha robado, pese a todo no está seguro, y luego inmediatamente piensa, o cualquier otra persona razonable se hubiera contentado quedarse ahí. No, él quiere castigar y se pone a buscar las huellas del delito y ve si hay en las molduras y ve esa ganzúa que dice el pobre Ángel de Andrés. Pero qué ganzúa, si es un clavo que he puesto ahí sobre la marcha, ¿no? Pero todo eso está explicado, como decía anteriormente Miguel, sobre porque al principio sabes si es un ladrón que ha entrado a robar y luego resulta que tiene una extraña relación porque está robándole para pagar el alquiler. Y todo el episodio inicial, que es una mezcla de Miguel Miura en Mi adorado Juan, que hay unos personajes muy parecidos, de inventores de estos que viven un poco así por la vida, y de TVO. El TVO ese que lee el niño en el este final como famosos inventos del TVO, ese comienzo son de los inventos del TVO, con el pistón famoso de la TVO que lee el cura. Y sí, claro, que está llena de observaciones, como la cantidad de gente que había en misa de 12, que había gente que se fumaba un cigarro fuera, está todo lleno. Bueno, esa secuencia genialmente concebida en escritura y en realización, cuando entra Ángel de Andrés, que es un suspense también narrativo, porque dice, ¿a qué demonios va a la iglesia? ¿Pero cómo le va a decir a este hombre que vaya a la radio? Eso no te lo explica, ¿no? Y que dice, que es muy urgente, y acaba diciendo que está muriendo su tía, o algo por el estilo. ¿Pero qué tía si yo no tengo tía? Un ataque de asma. ¿Y cómo está planificado eso? ¿Cómo va siguiendo la noticia, volviendo sin decir prácticamente nada? Oímos solo unas pequeñas frases de las beatas que están al comienzo. Todo es absolutamente prodigioso, porque el primer episodio es sensacional, con los inventores. Lo que dice Miguel, el ridículo que hacen en la calle, cómo van, bueno, el detalle del perro, que ladra cuando
cuando se ríe. Eso es absolutamente genial. personaje- ¿Cómo está medido sin darle El nada? personaje de Tony Leblanc, que no le hemos mencionado, y es una aparición fugaz, pero es un personaje clave en ese sketch, ¿eh? Y además Tony Leblanc está como siempre haciendo ese tipo madrileño. Y sembrado, es la sembrado. variante amable de ese intervencionismo que ahora no tiene la gente por la calle, pero que antes la gente es verdad que opinaba de cómo iba vestida la gente y lo que hacía la gente por la calle. Y hay otro que se ofrecía a ayudar o a guiar a alguien que estaba perdido, que era un extranjero, y que sería el personaje de Tony Leblanc, ¿no? Que era el típico lado humano madrileño mezclado en medio de esto. Pero a mí esta película es la que me hace pensar en un lado, cuando se piensa que los grandes cineastas tienen un tipo de precisión en el que, aunque no se lo propongan, aparecen cosas que uno después las puede ver aunque no hayan puesto para que uno la vea y no la subraye. Porque a mí, por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa. Franco, ese hombre, que en principio en el año en que se estrenó de los grandes fastos del 25 aniversario, de los 25 años de paz, no se me ocurrió verla, pero después la vi. Entonces, cuando la vi, me encontré casualmente que para mí es una película muchísimo más terrible y muchísimo más crítica en el fondo, para el que vea críticamente la figura de Franco, que Caudillo de Patino, que está hecha intencionadamente como algo crítico, pero está todo muy subrayado, incluso muy manipulada la imagen. Mientras que aquí hay una presentación a favor en la que puedes ver todo lo que te puede parecer mediocre o detestable de Franco, lo puedes ver también. Está puesto también lo que la gente que le entusiasma pudiera serle el sustento de su entusiasmo. Pero el que tenga una actitud contraria a Franco, yo creo que es una película que la puede ver perfectamente y sin que le entre un cabreo de mil demonios. Los arranques de José Luis Heredia, eso también conviene destacarlo, aunque muchos ya lo sabrán, que fueron de la mano de Luis Buñuel. Claro, eran muy amigos, le Sus salvó la dos- vida. le salvó Buñuel. la vida, exacto. Sus dos primeras películas en tiempos de la República estaban prácticamente producidas por Luis Buñuel, llegaron a tener una buena amistad de la que siempre hablaba Saed Heredia, y efectivamente en tiempos de la guerra hubo un problema que tuvo Saed Heredia y Luis Buñuel le echó una mano y, según decía él, le salvó la vida. Sí, sí. Sí, sí, No, no, o sea, yo pero- creo que es una de las grandes tragedias de la guerra civil, no solamente la enorme tragedia en pérdida de vidas humanas, por supuesto, ¿no? Sino la enorme tragedia de la pérdida de una España que vivía una edad de oro, una edad de plata durante la época de la República desde el punto de vista intelectual, y el truncamiento por el exilio, la pérdida de muchos cineastas, poetas, escritores que supuso la guerra civil, ¿no? Y en el cine, pues es evidente, ¿no? Que gran parte de la generación de los que empiezan a hacer cine, el mismo Juan de Orduña, etcétera, están ya realizando películas en la República. Yo creo que la tragedia de la guerra civil, según pase el tiempo y se vea con mayor perspectiva, es terrible desde todos los puntos. Pero hay una cosa que decía Antonio, que es absolutamente cierta, que él hasta el último momento de su vida, él fue fiel Sí, totalmente. al régimen, Con absolutamente. bromas y con ironías, pero él de era una una fidelidad fidelidad, total. Pero en ese otro, José Luis Saez de Heredia, por ejemplo, cineasta puro, no hay que olvidar que cuando él llega a la escuela de cine, la escuela de cine cambia absolutamente y, totalmente. bueno, y vuelve a tener una importancia que no había tenido nunca. Él dice, yo voy a estar aquí muy poco tiempo, pero voy a intentar solucionar esto, trae grúas, trae cámaras, logra que se hagan proyecciones cuando terminan las prácticas, los nuevos alumnos. Promociona a los Él era alumnos. un cineasta impresionante y, como dice muy bien Miguel Marillas, incluso cuando lo hablabas con él y él no lo reconocía, tú ves hoy historias de la radio y lo que sale es un mundo muy difícil. España era un país muy difícil para vivir y para mantenerse y para sobrevivir. Y eso está absolutamente claro. No hay posibilidades. Un inventor no puede vivir de su trabajo, un maestro no puede vivir de su trabajo, no ha ahorrado nada. Un maestro no le puede decir a un chico, bueno, pues aquí hay 8.000 pesetas para que te puedas ir a operar. No tiene ni tiza. Es decir, que Es un pueblo entero que no puede mandar a Suecia, Claro, que tampoco es que está la tan la lejos, lectura es distinta. a un enfermo al que van a operar gratis. Es que es una cosa realmente... Y luego venía el humor, que es como dice Antonio, él era un hombre con un sentido del humor, pero como eso, como Miura, esto, o sea, en ese discurso que es modélico, que es una verdadera joya del pregonero, cuando el pregonero explica el asunto, y además para que no se nos caiga la cara de vergüenza. Como era ese actor también, me parece que se llamaba Antonio Fernández. Fernández. ¿Cómo era ese actor? Ese El pregonero. trozo es modélico, Sí, sí, ese sí. pregón es una obra de No arte. sé, porque donde el Cid, ¿cómo decía? Donde Sansón Sí, perdió sí, el bigote. Sí, sí, aquí en Florencia, claro. Ve cómo está Sanders Bolas, está genial en esta película, cuando dice aquello, los 7 sabios. Yo pienso a veces. No, y toda su capacidad para sugerir o para mostrar cosas. Por ejemplo, cuando está subiendo Pepe Isbert en el primer episodio las escaleras, hay un momento en que se detiene y el famoso suspense del que hablábamos anteriormente, todos decimos, pero ¿por qué demonios Pepe Isbert se detiene aquí? Le va a adelantar el otro. Y no decimos nada. Y luego cuando está hablando con su amigo
maravilloso el truco de guión, dice, es que me quiero decirle que yo he cumplido, pero que no más podía hacerle, dice, llegué ahí, dice, y me quedé sin resuello, me fallaron los pulmones, y te lo imaginas, y dice, caray, por eso se detenía Pepe Isbert, es decir, esa capacidad de sugerirlo todo y después ya se explicará o ya lo veremos, o el detalle final, en el último episodio, de Ozores viendo al santo, que de repente cobra vida, es decir, ese gesto de reírse incluso de la propia situación desde dentro, ¿no? Eso es lo que demuestra una capacidad para manejar, como decía Miguel anteriormente, un material narrativo, darle la vuelta, reírse de su propia situación. Oye, lo eleva de un sainete costumbrista. Ese gesto que hace José Luis haciendo de San Nicolás es prodigioso. El gesto ese que hace como diciendo, oye, una cosa que no hemos hablado, en la escena famosa de la escalera de los esquimales, la idea de que Gustavo Rey quiera las 3.000 pesetas para ligar con una señorita, es una idea genial. Eso es Miura total. Eso es Miura. Dice, yo quiero una señorita. Es que es una señorita mucho más importante que el pistón ese suyo. Es que esto no lo ha visto como es la señorita. señorita. Es impresionante. Además, que eso no les gustaría nada en la época. Nadie. Porque todo el mundo quería que la cosa fuese... la amante, porque parece que lo lógico es que fuesen pues, dos señores que luchan. No, hay uno que es por un el pan de frívolo. sus hijos y el otro por el invento. Pero hay uno que es un frívolo, yo que quiere son 3.000 pesetas para invitar a una copa a una señorita que se quiere ligar. Y el diálogo, como va cambiando las cosas, dice, eso por lo menos es importante. No, por lo menos por lo otro contrario. Dice que no tengo ningún problema. Pero además, como dice Gustavo Red, porque a mí me gusta mucho de toda esta generación de actores, cómo hablaba cada uno, que hablaban, como dice, una señorita. Y cada uno con su estilo, con su acento, con su forma de hablar. O sea, la uniformidad que a veces se estila en ciertas escuelas de interpretación es un error. Porque lo bonito de estos actores de esta generación es que cada uno hablaba de una forma diferente. Y esa variedad que realmente ahora se habla mucho de ella, pero se ve muchísimo menos. Y yo creo que el punto de unión de Alberto Romea con Bienvenido Mr. Marsa es fantástico aquí. Porque es el hidalgo de Bienvenido Mr. Marsa que le hubiera gustado enormemente salir no para las Indias, sino para donde fuera con ese recibimiento, con esa despedida espectacular. El hombre que va a servir para una buena labor, como va a ser eso. Este hombre, en el momento que le van preguntando Juanjo Menéndez, yo creo que es el mejor trabajo de ese año. No puede haber un trabajo mejor. Y luego no olvides, ¿cómo contesta? Y no olvides esa cómo naturalidad está, de un maestro cuando dice, no, pues eso es la espalda. Y José Luis, no olvides cómo está rodado ese interrogatorio. Es decir, al fin y al cabo es un locutor preguntando a un señor preguntas constantemente. Y cada pregunta está rodada de una forma, hay unas reacciones, hay un tipo de planificación, tiene un ritmo, la presencia del pueblo es impresionante, sobre todo cuando hace aquella pregunta de paleontología, todos aquellos señores con la boina y el otro absolutamente aburrido, me cago en no sé qué. Todo eso es que es con un sentido del humor. Yo creo que José Luis de Heredia, el alcalde dice, si esto lo tiene que solucionar el Estado. Dice. Aparte que era un hombre inteligentísimo y un hombre de una gran cultura, es que tenía un sentido del humor que es que se reía de sí mismo. Y entonces en todas sus películas, porque hasta en los melodramas más feroces que hizo, y yo he visto recientemente El escándalo de Alarcón, siempre había una pequeña ironía en algún momento en la dirección de actores, pero y luego siempre un sentido narrativo, que es que cada historia tenía el tempo y la forma de contar que requería la historia. Bueno, incluida la de los gordos, y cómo empieza cada anexo de unión va dando esa competencia que existe entre los dos, el hecho de que estén en camiseta, esa pensión, porque yo estoy seguro que eran la gente, las pensiones eran como salen ahí, porque la película, cuando ves los concursos de la radio, ninguno de los actores te da la impresión de que sean actores, parece que son parte más del público que están allí, ¿no? Esa progresión dramática con los libros, con quién está con más peso, con menos peso, eso es que no se ha limitado simplemente a escribir una unión, un sketch de unión, sino que ha desarrollado toda una historia de amistad y competencia entre esos dos probos funcionarios o lo que sea que están en esa pensión. La actualidad de la entrevista con Luis Moloni cuando le pregunta si es mejor la individualidad o la táctica, que eso es una cosa de las que están hablando. Te habrán puesto los pelos de punta. No, es que además en esa época, ten en cuenta que se hacían películas de fútbol a destajo. Estaba una que se llamaba El Sistema Pellegrín, que era precisamente una película de fútbol. Seta Rubia o el Gaffer, El Sistema Pellegrín era precisamente sobre esto. Entonces, esa actualidad continua que ha venido en Italia hace 4 años, el sistema, cómo se debe jugar, él era de una intuición impresionante, claro. Es curioso que los personajes que salen los tuvo que cambiar, porque yo tuve oportunidad de leer hace muchos años el guión original y no eran ni Luis Molón, eran otros, lo que él había, claro, en su imaginación quería llevar a otros. Claro, no hubo oportunidad porque no tenían fechas, no pudieron, y entonces lo sustituyó, pero genialmente, por una folclórica
que se canta, no olvidéis, una canción de los mismos autores de Americanos, de Bienvenido, del maestro Solano y Ochagavía. Y la otra canción de Pepita, que es La Pepita de los 6. Eran totalmente surrealistas. Es lo que dice Miguel Preston Sturges. Esta es una comedia a veces de Preston No, Sturges. pero dais cuenta, por ejemplo, que pocos taxis había en Madrid entonces. ¿Qué peleas hay? Hay un plano general en el que está todo el mundo intentando coger un taxi. Hay 8 o 10 personas Y todavía el intentando empedrado, subirse al taxi. todavía el empedrado en las calles. Hay unos planos generales de Santa Bárbara, me parece, en que se ve todavía el empedrado, ese maravilloso que ya no queda ni Bueno, en está cine. rodado en Colón. y donde alquila o coge el famoso perro es la parte del fondo sur del Estadio Santiago Sí, Bernabéu, claro. que se está haciendo en esos momentos. Ahí también Digo está. yo que soy muy madridista, porque Ya se Rafael Gil llamaba era casi Bernabéu. tan madridista como yo, dicho sea de paso. Se está, Ya se llamaba Bernabéu. que ahí también está Se está construyendo otro todo. gran actor secundario que es, me parece que se llama Félix Briones, que es el que hacía el hombre ese del perro. fantástico. Estaba estupendo. Y además ha trabajado en muchas películas de Said Heredia también, haciendo composiciones muy memorables. Yo reconozco que esta película, los actores son... Pero todo el ritmo del último episodio en sí mismo es prodigioso. O sea, la nieve, empieza el pueblo con la nieve, luego vas conociendo a la gente del pueblo. El diálogo del maestro con el chico cuando entra, ya desde la ventana. Y el luego primer se diálogo sienta, del eso es- pregonero y cartero con Isabel Pallares, cuando dice que ha llegado esa carta, que él puede saber que él entiende algo de su Lo he oído perfectamente antes. Tú fíjate, en un episodio de media hora, la construcción que hay, que es una película que pasa de ser una película totalmente intimista y en gran parte con escenas de duelos prácticamente entre dos personas, exacto. y al mismo tiempo es la típica película coral con todo el pueblo metida en danza. Que dice, en media hora es que recorre varios géneros, es una cosa que a mí me sorprende. Y otra cosa que yo creo que también es importante es que, contrariamente a lo que es más fácil en este tipo de comedias, que suelen ser todas muy misántropas, esta es una película que no tiene desprecio por un solo personaje. Es decir, hasta los personajes, digamos, más negativos están comprendidos y vistos con simpatía. Es decir, el rival del pobre Isbert, en el fondo, le parece estupendamente el que quiera el dinero para irse con una señorita. Y está tratado, además, hasta con cierta simpatía, el personaje del casero, que es quizá el más negativo de toda la película, ¿no? Y ese elemento que hay, digamos, un poco de burla, de hacer cosas ridículas que tienen los concursos, está también mirado como con una cierta benevolencia, porque tampoco es que les hacen hacer enormes canalladas. Hombre, atravesar Madrid disfrazado de esquimal con pocos medios y con perro, la verdad es que es una... No está mal, eso no está mal. Pero, No está mal, no está mal. Son unas faenas relativamente inocentes. Son bromas pesadas, pero... Esa honestidad que tiene Romeo cuando dice la verdad, dice, no, bueno, no soy... No soy consciente. realmente. Luego lo cuenta y dice, soy... Porque otra de las cosas prodigiosas de estos actores es que la ropa que llevan parece que la han llevado toda la vida. Exacto. ¿Cómo es ese abrigo, esa bufanda que lleva Romea, que no tiene ningún aire de que se le acaba de dar la sastra? Si es que lo incorporan a su trabajo de tal forma que van, que parece que son así de Tenían toda la algo vida. especial, porque incluso en una película, por ejemplo, si recordáis 9 cartas a Berta, hay un momento que sale Perchico, que le enseñan la plaza El profesor. mayor de Salamanca del profesor. Ese momento hace así la película, ¡bum!, es distinta. Adquiere una sinceridad, adquiere como una especie de alma, de corazón, y eso es que lo tenían Yo esta creo que era el gente. teatro, yo creo que era la gran experiencia del teatro, del viaje a ninguna parte. Eso que te gusta a ti, La- Juan Calvo, está prodigioso, pero como ha estado toda su vida, claro. Y Juan Vázquez y el otro, el gordo. Es que lo que yo decía también al principio, es que todos estos actores se han formado en el teatro de barraca casi, Claro, claro. En las Las grandes giras, las grandes giras. Y entonces han hecho sus voces, han hecho sus cuerpos, han hecho sus físicos. Y han vivido. Y han vivido. Y han hecho 1000 papeles, es decir, tienen una experiencia incluso aparte de la vital, de la de muchos personajes, y no, claro, un poco la situación mucho más limitada que tiene Porque a ahora Romea, un a actor Romea le ves en joven la que ha vida hecho mucha de pocos cura papeles distintos. y parece que ha sido un cura toda su vida. Aquí le ves con ese abrigo... Y de Hidalgo de Hidalgo en Bienvenido. le ves con esta bufanda y ese abrigo y parece que es el abrigo que lleva poniéndose 3 años seguidos. Es que es prodigioso. ¿no? Que es el Y abrigo es suyo. más, aunque no te digan nada, ¿a ti no te da la sensación de que el maestro, este es un maestro republicano que está Sí, claro, jurado sí, y sí. mandado a un exilio? Sí, claro. No hay nada que lo diga. Lo dice el actor, es pero, en la mirada. pero de repente Claro. hay algo en ese personaje que lo lleva. Eso es como en Centauros del Desierto con el personaje de John Wayne. Sí, sí. De repente lleva incorporado Un pasado. una biografía. Claro, sí, sí. Exacto. Y aunque no puedas decir... ¿Cuál sería el plano de esta película? ¿Y de qué episodio? Bueno, ¿Cuál? a mí esta película, como vamos, hemos hablado de muchos, es decir, yo por decir uno que ya lo hemos dicho, pero yo diría que es la transición de Pepe Isbert en el monólogo que tiene en la radio, el momento en que pasa de la cosa divertida y jocosa a la cosa realmente patética y cruel, me parece que es un momento absolutamente memorable de historia de la radio.
y conseguí entrar antes en el portal. Pero en la escalera, compañero, mis pulmones se quedaron vacíos y me alcanzó. Hemos luchado como dos locos escalón por escalón. Me he reventado la nariz, pero al fin, Dios me haya perdonado. He conseguido entrar el primero en la emisora. ¿Y para ti, Miguel? Pues a mí yo creo que es la pelea en la escalera, realmente es casi lo que más me gusta. Pero dentro de eso hay, en la escena siguiente, el momento en el que se da cuenta y ver que como el público se está riendo, el perro se va a poner. Y ese momento que dice, madre de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Y tú? ¿Con Pues qué momento? yo ya he dicho que hay un momento visual que me gusta mucho, que es cuando Ángel de Andrés va a la iglesia y esa especie de movimientos se pasan la idea y vuelve completamente transformada. Pero yo voy a elegir, a mí que me gusta mucho Billy Wilder, el plano final de la película, cuando los dos gordos, como dice Antonio, se tienen que dar un beso, porque confían tanto en la radio que no logran descubrir lo que hay detrás de la radio, de la historia de amor que rebrota otra vez entre Margarita André y Francisco Rebaldo. Y ese beso en la frente que te da un gordo al otro, me parece que es un cierre genial para una comedia de costumbres emocionante y genial. Y pues yo voy a coger, claro, todos esos son maravillosos, y voy a coger incluso del episodio intermedio un momento muy pequeño, que es cuando se sienta Porcel a comer con Ángel de Andrés al lado. Tienes la sensación de que están comiendo de verdad, que has visto muchas veces eso, ¿verdad? El vino, bueno, sí, es impresionante. ¿Cómo se pone la servilleta en la rodilla? Y el hambre que tiene Ángel de Andrés y no se atreve, yo creo, por el miedo que tiene. Y transmite esa sensación que era España entonces agridulce. Eso lo tiene la película, tiene eso, por lo mismo que decía Miguel ahora, que ese ha sido un maestro republicano, tiene todo el aspecto. Tiene todo el aire. Bueno, pues hay una sensación agridulce, es un mundo donde hay solidaridad e insolidaridad, pero continuamente. Y está muy bien esa línea tan ambigua de definir la gente generosa de la que no lo es. Y esa es una mirada como muy inteligente sobre. Y todo el mundo haciendo trampas y todo el mundo perdonándose también, de alguna forma. Es ese balancing. Eso se nota mucho cuando dice esa famosa frase de que hemos oído toda la vida, Bobby de Glané, que parece un poco Jack Benny en esta película. Este pobre locutorcito. Te da tanta tristeza oír eso, porque eso es una manera de vivir que ha tenido cuando España. Alberto Romea hace una referencia a una gamba o a no sé qué, dice, eso es un crustáceo que cuesta 25 pesos. O el propio Alberto Romea cuando dice ahora es cuando doblo. Esa expresión tan costumbrista y tan taurina, por otra parte. Toda la película está escrita además y con esa observación que naturalidad. Le dice Ángel de Andrés al cura, claro, por eso no tomaba usted vino. Sí, el pan. El pan. Qué elegante. Por eso no comía. Qué elipsis tan bonita de por qué no come pan, ¿eh? ¿Cómo te vas enterando lo que es? Qué elegancia. Es que ese momento en que el pobre va avanzando por la iglesia hacia el cepillo es también otro momento de suspense dentro de la secuencia, porque no sabes qué es lo que hay dentro del cepillo. Además con tres espectadores allí, que uno sabe lo que pasa y los otros Claro, es que al primero que se le ocurre que suene una llamada de teléfono de un concurso, suene una casa donde hay un tío robando, es una idea brillantísima. La ha cogido Woody Allen. Y es el de Said Heredia.